El Wendigo, también escrito como Wendigo, Wendigo, Vintico, Wetigo, Windico, Winsigo, Witigo o Vitica, también llamado Achen, Cheno, Kewokomube, es un monstruo caníbal mitológico en la tradición espiritual de las tribus algonquinas de habla norteamericana. Este ser está asociado con el invierno y se describe tanto como una bestia temible que acecha y devora a los humanos como un espíritu que posee a los seres humanos, llevándolos a convertirse en caníbales. Existen muchas ortografías y pronunciaciones diferentes para Wendigo. En Ojibwa, el término se define como un monstruo caníbal de invierno, pero su nombre puede derivar de la palabra protoalgonquina, Wintecowa, que significa búho. Según algunas leyendas, el Wendigo es una figura demacrada con piel ceniza. Otros lo describen como una criatura gigante de hasta 15 pies, 4.5 metros, de altura o como una bestia que crece a medida que come más. Puede tener ojos hundidos o brillantes y colmillos y garras afilados y amarillentos. Sus labios están mordidos o completamente desaparecidos debido a que se los ha comido. Puede ser lampiño o tener pelo, y puede tener orejas puntiagudas y cuernos o astas como un ciervo. Huele a carne en descomposición y generalmente es detectado por los humanos en primer lugar debido a su horrible olor. Si te gustan este tipo de historias, por favor suscríbete, es gratuito. Se cree que los Wendigos tienen una agudeza visual, auditiva y olfativa excepcional, así como una fuerza y velocidad superiores para acechar y dominar a sus víctimas. Viven en climas fríos entre los bosques y lagos de Canadá y el norte de Estados Unidos. Pueden moverse fácilmente a través de la nieve profunda y sobre el hielo. Un chamán puede ser la única persona que puede someter y destruir a un Wendigo, usando una bala de plata, acero o hierro o una daga. Algunas leyendas, sin embargo, afirman que el corazón del Wendigo debe ser cortado y derretido o quemado en el fuego antes de que su espíritu sea verdaderamente derrotado. El Wendigo a veces se describe como un espíritu en lugar de una presencia física. En la mitología por ejemplo, se cree que el Wendigo es un espíritu malévolo que posee a los humanos. El espíritu entra en una persona mordiéndola o a través de un sueño. La persona poseída se vuelve caníbal o de otro modo trastornada o violenta. Se cree que algunas personas son más susceptibles a ser poseídas por un Wendigo, incluyendo a aquellos que son codiciosos o glotones, así como aquellos que sufren de hambre o inanición. Una frase coloquial para esta experiencia es volverse Wendigo. La leyenda del Wendigo existe en la historia oral de las tribus indígenas de América del Norte desde antes de la llegada de los europeos. Algunos antropólogos creen que la leyenda se desarrolló como una historia preventiva sobre la importancia de la comunidad para protegerse contra la codicia, el egoísmo y el aislamiento individuales. El Wendigo era una personificación del frío y el hambre en una época en la que la supervivencia humana dependía de unirse y compartir recursos, especialmente durante los largos y duros inviernos del norte salvaje. La leyenda también pudo haber servido como advertencia a los niños para que no se aventuraran demasiado lejos en el bosque. La primera mención escrita conocida del Wendigo aparece en un informe de 1636 por Paul Lechan, un misionero jesuita francés que vivía entre el pueblo algonquino en lo que hoy es Quebec. Lechan describió a una mujer que advertía sobre un Achen que había devorado a algunos miembros de la tribu cercana y que devoraría a muchos más de ellos si no fuera llamado a otro lugar. Unas pocas instancias de asesinato y canibalismo en América del Norte fueron atribuidas al Wendigo. Estos incluyeron un caso en Alberta, Canadá, en 1879, donde un cazador y trampero Cree llamado Swift Runner afirmó que un espíritu Wendigo había entrado en sus sueños y le ordenó comer a su familia. Fue juzgado por asesinato, declarado culpable y ahorcado por sus crímenes más tarde ese año. Otro caso ocurrió en 1907 entre la comunidad de la Primera Nación de Sandy Lake en el norte de Ontario. El chamán tribal, Jack Fiddler, y su hermano, Joseph Fiddler, fueron acusados del asesinato de la nuera de Joseph, a quien habían estrangulado para evitar que fuera poseída por un Wendigo. Después de la detención de los hermanos, Jack Fiddler escapó de la policía y se estranguló, y Joseph Fiddler murió de tuberculosis en prisión en 1909. A principios del siglo XX, el término psicosis del Wendigo se estaba utilizando por parte de psicólogos y misioneros para describir un síndrome cultural entre los pueblos nativos y las primeras naciones cuyos síntomas incluían delirios de posesión por un espíritu malévolo, depresión, violencia, una compulsión por la carne humana, en algunos casos, el canibalismo. El síndrome también se diagnosticó retrospectivamente en casos históricos de canibalismo en América del Norte. Sin embargo, la existencia del síndrome es disputada por algunos científicos. Durante siglos, artistas y activistas indígenas han recurrido a la leyenda del Wendigo, tanto literal como metafóricamente, para abordar cuestiones como el colonialismo, la violencia y la destrucción ambiental. El poema Wendigo, 1984, de la escritora estadounidense Louise Erdrich narra la historia de un hombre atrapado en un Wendigo que secuestra a una niña, quien a su vez libera su espíritu. Su novela, The Roundhouse, 2012, que se centra en un niño Ojibwa en Dakota del Norte en busca de justicia después de que su madre sea violada, utiliza la leyenda del Wendigo para explorar las opiniones sobre la retribución y la justicia entre la tribu del niño en comparación con las del gobierno de los Estados Unidos. En el siglo XXI, la activista Winona LaDuke acuñó el término economía Wendigo para criticar el efecto caníbal de las corporaciones en la tierra.
Desde el siglo XIX, la leyenda del Wendigo también ha capturado la imaginación de autores no indígenas. En The Wilderness Hunter, 1893, el futuro presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, incluye una historia de goblins sobre una bestia parecida a un oso que acecha el campamento de dos cazadores, dejando solo a uno para sobrevivir y contar la historia. Los lectores han interpretado a la bestia de Roosevelt como el legendario Bigfoot Wendigo. La novela corta, The Wendigo, 1910, del escritor británico Algernon Blackwood narra una historia similar de un misterioso monstruo que acecha un campamento en el desierto canadiense, y el novelista estadounidense Stephen King presenta un Wendigo en la historia de terror, Pet Sematary, 1983. La escritora canadiense Margaret Atwood examina la leyenda del Wendigo en Strange Things, The Malevolent North in Canadian Literature, 1995, una serie de conferencias sobre el paisaje imaginario de la literatura canadiense. Los Wendigos también han encontrado su camino en tramas de programas de televisión como Hannibal, videojuegos como Until Dawn y cómics, incluyendo The Incredible Hulk y Wolverine. Un personaje Wendigo también aparece en la película de acción The Lone Ranger, 2013, a pesar del escenario en el suroeste de los Estados Unidos. En la película Antlers, 2021, del director Scott Cooper y el productor Guillermo del Toro, el Wendigo es una criatura parecida a un ciervo en una historia que combina el horror sobrenatural y el trauma generacional en un entorno de pueblo pequeño. Si quieres comprobar si la imagen de esta enorme serpiente es real, mira este vídeo.